Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, Ciro, pues de las informaciones con las que nos estamos despertando hoy, además de lo que ya has dicho en el resumen, pues esta liberación, o por lo menos es una decisión de una juez en el Estado de México para liberar a Israel Vallarta. Israel Vallarta, uno de los personajes acusados de formar parte de una banda que se llamaba Los Zodiacos, secuestradores. Pues la referencia más inmediata, Ciro, tiene que ver con un operativo que se dio en algún momento en el 2015, donde estaba involucrada también Florence Cassé. Y pues ahí aparentemente y siempre se armó, de acuerdo con lo que dice la reconstrucción de la información, una presentación a medios de parte de la Policía Federal en su momento, precisamente para ver cómo se liberaba a las víctimas de los secuestradores de los Zodiacos. Ahí detienen a varias personas, a Florence Cassé, que ya sabemos que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no tenía responsabilidad en los hechos. 20 años después, Ciro, 20 años después, la jueza Mariana Vieira Valdés, juez tercero de distrito en materia penal en Toluca, resuelve que la Fiscalía General de la República no probó con las pruebas presentadas la plena responsabilidad del acusado por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación, posesión de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En julio del 2014, la Fiscalía de la República pidió una pena para el señor Israel Vallarta de 430 años de cárcel por todos estos delitos que los había acusado, pero pues simple y sencillamente, de acuerdo con la jueza, la Fiscalía de la República no los pudo probar. La esposa del señor Vallarta, Mari Sáenz, publicó en redes sociales anoche que por fin el señor Vallarta acaba de ser notificado de su sentencia absolutoria. Atención a medios de comunicación, nos estaba avisando Ciro de que ya había quedado pues exonerado. Autoridades federales, y estoy basándome en una nota publicada en el periódico Reforma, autoridades federales informaron que alrededor de las 10:30 de la noche de anoche les dieron a conocer el sentido de la resolución. Dice, sin embargo, una hora después no habían sido notificados del resolutivo completo para conocer los argumentos. Se espera, porque los trámites de liberación, aunque son inmediatos, y por la hora, Ciro, pues entonces él sea liberado hoy del penal del Altiplano, donde está siendo resguardado o donde está recluido todavía, Ciro. Pero pues le quedan pocas horas al señor Israel Vallarta para permanecer en la cárcel. 20 años después, así es. Una juez es juez. Es una jueza. Es una juez, determina que por falta de pruebas. Pues sí, simplemente la Fiscalía no pudo comprobar. No acreditar. Así es, no pudo acreditar todo esto. 20 años después. Y por eso va a quedar en libertad, si no es que está ya en libertad este es señor. Correcto. Israel Vallarta, sí, efectivamente. Y escuchamos testimonios, Ciro, sustancialmente, porque también lo recuerda la nota, la Fiscalía acusó a Vallarta de ser líder de la banda de los secuestradores de los Zodiacos y de haber plagiado a Cristina Ríos Valladares, tú lo recuerdas, ella dio testimonios más de alguna ocasión de cuando estuvo en cautiverio, ella, su esposa, su hijo muy pequeño, por supuesto, en ese momento. Los presentamos. ¿No? Los presentamos en su momento, Ciro, y bueno, pues ahí va a quedar finalmente la experiencia tristísima de ser secuestrada por un grupo de personas, la acusación de la Fiscalía de la República y 20 años, pues simplemente con la idea de que esas acusaciones no pudieron ser sostenidas, defendidas, pues en su totalidad por parte de la Fiscalía de la República. Bueno, sí había, nosotros lo hemos dicho todo el tiempo para no entrar en otras discusiones, sí había víctimas en el lugar, sí. Era el lugar pues donde vivía este señor, sí. Israel Vallarta, pero bueno, a pesar de eso, en efecto, muy con el estilo de aquellos momentos, se le quiso dar un realce a la detención de esta persona, a la liberación de los secuestrados. Se cometió aquel error reconocido por todos, por el medio de comunicación, por Genaro García Luna, por la Policía Federal, de haber aplazado o haber hecho esperar a los secuestradores para poderlos grabar. Eso es lo que llaman el montaje, y con eso llevan 20 años acusando, golpeando, creando versiones, pero eso fue, sí había personas secuestradas, sí todo indicaba que ahí operaba
de ahí se dirigía a uno de los uno de los muchos grupos tan vigentes en aquella Ciudad de México, del 2004, del 2000, del 2005, y ahí estaba este señor, Israel Vallarta, con Florence Cassés. La policía de Genaro García Luna quiso hacer de esta detención un gran hecho informativo, y bueno, y sí hubo un montaje, no porque el hecho fuera falso, sino porque retuvieron a las personas un tiempo indebido para poder grabarlas. Y luego vino pues todo lo que sabemos, ¿no? Esto fue en el 2005. 2005, sí, 2005. 8 años después, 2013, fue liberada la supuesta compañera, pareja de Israel Vallarta, la ciudadana francesa Florence Cassés, no por falta de responsabilidad en los hechos, sino porque también no se pudieron probar ciertas cosas y sobre todo, no más que por eso, fue liberada por cuestiones de procedimiento. De procedimiento, ¿no? Sí, exactamente. Cuestiones de procedimiento. Desde entonces se fue a Francia, prácticamente no ha hablado. No. Por ahí alguna vez. Desde alguna entrevista, creo que escribió un libro, por ahí, ¿no? Pero eso fue en el 2013, hace 12 años, y ahora sale de la cárcel Israel Vallarta. Lástima que no podamos escuchar la voz de Isabel Miranda de Wallace, que siguió este caso, pero bueno, ya no lo podremos escuchar. Sabemos que hay toda una posición de periodistas, ¿no?, que han escrito libros, que han escrito novelas, escritores sobre el caso, pero lo cierto es que fueron 20 años sin juicio. Así es. Aquí no hubo un juicio. Y 20 años después, aquí sí tiene que preguntar, sea culpable o no el señor Vallarta, ¿qué país tenemos? Este quizás sea el último caso relevante del viejo orden judicial de México. Es probable, Ciro. No sé si en agosto vaya a surgir uno más. Ese es el sistema judicial que teníamos en México, por del que tanto se lamentan algunos que vayamos a perder. El que tuvo 20 años en la cárcel a un hombre, responsable o no, culpable o no lo pudo juzgar, y 20 años después viene una juez y dice no hay elementos ya para tener a este señor en la cárcel, que se vaya. Es correcto, Ciro. Si fue culpable Israel Vallarta, pues le salió muy barato lo que hizo, 20 años. 20 años. Y si no lo fue, ¿por qué se tuvo una persona 20 años en la cárcel? Sí, porque cuando tú lees el resolutivo de la juez dices, no es posible que se tomen 20 años para hacer tales determinaciones. Sé que hay instancias, sé que es el sistema de justicia. ¿20 años? 20 años en ese momento. ¿20 años para llegar a eso? Pues ahora sí que las instancias que se han recurrido, pues así lo acreditan, Ciro. ¿Qué cosa? O sea, puede sonar a mucho tiempo, sí, puede sonar a mucho tiempo, pero pues son las instancias que se recurrieron, ¿no? Y nos recuerda Facundo Rosas, el titular en su momento de la Policía Federal, dice, nada más un apunte, dice, no fue la Policía Federal la del operativo, sino la AFI. Correcto, ¿no? la AFI. Correcto, la AFI, sí, porque la Policía Federal, dice, tiene vida hasta el 2009. Fue la Agencia Federal de Investigación. La Agencia Federal de Investigación, es correcto. Bajo el mando de Genaro García Luna. Gracias que, por cierto, Genaro García Luna nunca se paró por ahí, ¿no? Porque decían que Genaro García Luna, pues creo que jamás encabezó ese operativo, él jamás. Bueno, pero él dirigía la AFI. Pero él dirigía la AFI, ¿no? Había efectivamente 3 víctimas en poder de estas personas, ¿no? De la familia de Cristina Ríos Valladares, Cristian, el hijo, ¿no? Un comerciante de la central de abasto, dice de apellido Elizalde, otra víctima de nombre Valeria Cheja, en fin, pues sí, es lo que nos está recordando como datos duros, dice, y sin duda una gran presión del gobierno federal, precisamente para que el gobierno federal de López Obrador, para que este caso se resolviera así como se está resolviendo, ¿no? De esta forma, con la liberación de este señor.